Hola, buenas tardes. Yo soy el maestro David, alumno de la Escuela Normal del Estado de Querétaro, específicamente en el área de la maestría en educación. Y en ese trabajo voy a presentar mi informe de la exploración diagnóstica de la materia de seminario de tesis 1, como docente la doctora María Guadalupe Rodríguez González. Bien, primeramente, este diagnóstico se realiza dentro de la Universidad Cuauhtémoc, específicamente en su área en preparatoria. Y el objetivo de este diagnóstico es meramente recopilar información para obtener algunos datos acerca de la enseñanza de las matemáticas, específicamente de los alumnos de primer semestre y tercer semestre respectivamente. En lo que vamos a hablar del video, este, vamos a presentar resultados acerca de dos entrevistas. Una realizada al maestro Pedro Rafael Corbera Galván, quien es el director del área de preparatoria en la Universidad Cuauhtémoc, y a 6 docentes quienes imparten las materias de matemáticas. Como ya lo mencioné, parte del objetivo de esta recopilación de información es ver la utilización de los recursos didácticos utilizados y, en segunda instancia, saber la pertinencia que tendría el realizar una investigación acerca de la implementación de los elementos culturales, prehispánicos y artesanales en la enseñanza de la geometría regular. No nos cerramos a no me cierro a la idea de que sea meramente geometría regular. Podemos expandirlo a otras áreas como este, ecuaciones de primer grado, tal vez de segundo grado, parábolas, elipses. Entonces, no nos cerramos meramente a geometría regular, podemos ampliarlo y esto va a depender justamente de los resultados de este diagnóstico. Vamos a empezar un poquito a contar el contexto de la escuela. La escuela, como ya lo mencioné, es Universidad Cuauhtémoc, específicamente en el área de preparatoria, la cual se encuentra ubicada en el Boulevard Bernardo Quintana número 229, en el fraccionamiento de Los Arcos, aquí en Santiago de Querétaro, Querétaro. Bueno, la Universidad Cuauhtémoc obtuvo su REBOE de nivel preparatoria en el año de 2016, con una misión de formar de manera integral personas competentes cuya visión global y vanguardista, fortaleciendo su compromiso con la mejora de la sociedad. Partiendo de aquí, el director actual, que es el maestro Pedro Rafael Corbera Galván, tiene como objetivo por el año 2022 mejorar el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Esto debido a que en años anteriores el rendimiento académico de los alumnos a nivel matemáticas ha sido bajo. Gracias a ello se han implementado una serie de cursos, talleres, diplomados dentro de la escuela, tanto para docentes como para alumnos, lo cual vamos a ir haciendo un esbozo más abajo. Bueno, la prepa Cuauhtémoc durante los primeros 4 semestres, el alumno cuenta con una formación meramente básica, esto de acuerdo a los estatutos de la Dirección General de Bachillerato. A partir del quinto y sexto semestre a los alumnos se les otorga una serie de materias llamadas formación para el trabajo, las cuales es una especialización que se les da para que posteriormente puedan salir e integrarse a la vida universitaria en algún área de físico matemático, de ciencias sociales, ciencias exactas, etcétera. Bueno, asimismo, la escuela cuenta con un plan de seguimiento para alumnos con rezago educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si algún alumno dentro del semestre empieza a tener un bajo rendimiento o empieza a tener este, materias reprobatorias, lo que hacen es canalizarle a un área específica que es como un club de tareas, un taller de tareas, en donde se cita a los papás, se cita a los alumnos y se le empieza a dar un seguimiento puntual para que el alumno cumpla con todos sus trabajos y tareas. En el caso de que el alumno no entiende algún tema, se pide apoyo al profesor para que le pueda reexplicar algún tema y con base en eso el alumno pueda mejorar ese rendimiento académico. La institución cuenta con diferentes actividades más allá de solamente
El Club de Taller de Tareas. Cuenta con actividades deportivas como fútbol femenil, taekwondo, esgrima, judo, básquetbol, atletismo o fútbol varonil. También cuenta con algunas actividades extracurriculares como baile urbano, danza folclórica, dibujo, pintura. ¿Y todo esto con qué fin? Pues con el de complementar la formación académica y desarrollo de diferentes habilidades dentro del alumno. Como sabemos, eh, en las nuevas reformas educativas vamos a encontrar el saber ser, saber hacer, saber justamente expresarse emociones y se busca una formación ecléctica, la cual no solamente nos enfoquemos en que el alumno aprenda, sino que desarrolle algunas otras habilidades. Y para el desarrollo justamente de esas habilidades, de estas actividades tanto deportivas como culturales, como de las clases, la escuela va a contar con áreas de esparcimiento, como va a ser una cafetería, sala de cómputo, auditorio, cuenta con su biblioteca física, así como una biblioteca virtual a la cual los alumnos tienen acceso, y no solamente alumnos, sino también nosotros como maestros contamos con acceso a esas bibliotecas. Cuenta con instalaciones deportivas, canchas, laboratorios de química y biología. Entonces, por esto mismo es que se eligió esta universidad en su modalidad preparatoria para poder realizar el siguiente diagnóstico y de ahí en adelante hacer todo el seguimiento dentro de la investigación. Bien, el propósito de este diagnóstico se encuentra enfocado en dos áreas específicas. La primera en los docentes de preparatoria que van a impartir la materia de matemáticas dentro de la institución, con el fin de revisar justamente estrategias y recursos didácticos utilizados a la hora de transmitir los temas designados y por otro lado, su formación docente, porque como sabemos, o bueno, dentro de la Dirección General de Bachillerato sí existe un profesiograma. Sin embargo, la mayoría de los maestros que imparten las asignaturas como matemáticas a nivel preparatoria, a nivel media superior, no son maestros con formación docente. Pueden ser licenciados en arquitectura, economistas, gente que se ha dedicado al área matemática y no precisamente docentes de matemáticas especializados justamente en impartir una clase. Esa es la primera parte del propósito. La segunda parte o área que se revisó fueron resultados de las evaluaciones de alumnos del primer y tercer semestre, del primer parcial al tercer parcial. Esto con el fin de corroborar las respuestas obtenidas por los docentes y por el mismo director de la institución. Hay que recalcar que el director de la institución nos brindó todo el apoyo, nos brindó las listas de estudiantes con todas las calificaciones de los alumnos y cuántos están reprobados, cuántos sí pasaron, y todo esto nos ayuda a sustentar todo el diagnóstico. El problema de investigación principalmente que se detectó fue el siguiente, que es la falta de implementación de recursos didácticos para la enseñanza de la geometría a través de elementos culturales. ¿Esto por qué? Porque en los planes y programas de la Dirección General de Bachillerato se plantea que debe existir una congruencia con las otras materias, que debe existir una transversalidad con todas las demás materias. Entonces, a partir de ello, la matemática no se puede ver aislada como una materia más, sino que tiene que llevar toda esa transversalidad con las otras materias. Debe ir unida una tras otra como si fuera una cadena. Entonces, a partir de eso se realizó el diagnóstico y se encontró esta problemática, que no existe esa transversalidad con las materias y que solamente el maestro se enfoca a dar su materia, nada más. Eh, para realizar esta investigación se utilizaron dos fuentes de investigación, dos fuentes de obtención de información. Una fue el maestro Pedro Rafael Corbera Galván, que como ya lo mencioné es el director de la institución, y con él se tuvo que hacer un primer acercamiento para poder explicarle cómo iba a ser el proceso de diagnóstico y solicitar algunos datos, como es el contexto de la escuela, eh, calificaciones de alumnos, asistencia de maestros, perfil de maestros, y posteriormente se diseñó una entrevista, la cual se aplicó a 6 docentes de la institución.
El objetivo de realizar esta entrevista fue saber la formación docente, cuáles son los temas que desde la perspectiva del docente más se le dificultan al alumno, qué recursos didácticos utilizan estos docentes y la importancia de conjugar este contexto histórico-cultural de México. A partir de esta última pregunta es que se va a empezar a plantear todo el estudio e implementación de elementos histórico-culturales como recursos didácticos en la enseñanza de las matemáticas. Para ello, se diseñó mediante Google Forms una entrevista, la cual contó con 16 preguntas, y una entrevista informal y una formal al maestro Corbera, para hacer un análisis de calificaciones de los grupos de primer y tercer semestre, los cuales nos proporcionó la dirección. Ahora sí vamos a hablar un poquito de los resultados. Los resultados del diagnóstico vamos a enfocarnos específicamente en 3 áreas. La primera, enfocada en el docente, enfocada en el alumno y la propuesta de intervención. Para enfocarnos primeramente en el docente, y dentro de las preguntas más importantes que se hicieron fue ¿cuál es su formación docente? Y de los 6 maestros entrevistados, 5 de ellos cuentan con una formación en áreas de matemáticas como licenciatura en finanzas, economía y arquitectura. Y solamente un maestro de los 6 cuenta con formación de maestría en educación media superior con especialidad en pedagogía. A partir de aquí podemos observar de que realmente solamente un maestro cuenta con esta formación, con esa especialización, al menos en pedagogía. Los otros demás maestros son licenciados en finanzas, en economía y en arquitectura. Si han recibido, y justamente eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿ha tomado o recibido algún curso sobre pedagogía o didáctica? Sí, los 6 docentes efectivamente han tomado cursos o diplomados, pero como tal no es una especialización específica. No es lo mismo cursar una licenciatura que nos va a durar 3, 4 años a cursar un diplomado que nos va a durar 6 meses. No es la misma carga de contenidos. Sin embargo, ok, estos cursos y esto que nos mencionan los docentes, sí, han recibido cursos de pedagogía diplomados acerca de formación docente, tanto externos de la institución como internos a la institución. La institución ofrece semestre con semestre cursos y talleres abiertos a los docentes, eh, para la mejora continua de su labor docente, dentro de las cuales destacan las TIC, enseñanza centrada en el alumno, distintos tipos de enfoque, estilos de enseñanza, aprendizajes estratégicos en ambientes virtuales e implementación de recursos didácticos. Este último de implementación de recursos didácticos fue el que se llevó a cabo todo este semestre. Tercera pregunta de las más importantes que se hicieron. ¿Qué recursos didácticos suelen utilizar para la comprensión de temas relacionados a la geometría? Bien. En este apartado, en esta pregunta, los docentes y de los 6 docentes que se entrevistaron, hubo 4 los cuales se utilizaban este, GeoGebra, gráficas, tangrams, que realmente son sí recursos didácticos, pero son recursos didácticos que ya tienen años, muchos años utilizándose. Y solamente 2 reaccionaron a una segunda área, la cual fue una aplicación completamente nueva, completamente diferente. En esa segunda área vamos a mencionar la segunda área que es la enfocada en el alumno, en la cual tenemos igual preguntas a docentes, pero que fueron enfocadas más a cómo aprende el alumno o sus dificultades. Y la primera pregunta es, ¿existe dificultad por parte de algunos alumnos a la hora de comprender conceptos geométricos? Y la respuesta de los 6 docentes coincidían a que sí existe una dificultad a la hora de comprender conceptos geométricos. Sin embargo, esto es debido a la falta de traslado a su realidad. ¿Por qué? Porque si les enseñamos un cuadrado y después les decimos busca cuadrados en tu entorno, no aprenden a hacer ese
ese traslado de conocimientos, no saben cómo utilizarnos en su ambiente físico. Si vamos a hablar de parábolas, de áreas, de perímetros, de planos cartesianos, ok, el alumno en una primera instancia que es teórica lo entiende, pero no entiende cómo trasladarlo o cómo eso va a ayudarle en su entorno real, en su entorno físico, cómo lo puede utilizar día con día. La segunda pregunta fue, ¿cuáles son los temas específicos que más se les dificultan a los alumnos comprender en geometría regular? Bien, aquí, y como ya lo mencionamos anteriormente, los alumnos sí pasan por un periodo en el cual se les dificulta. Sin embargo, hay temas muy específicos los cuales no logran comprender. Entre ellos es la interpretación de gráficos, trigonometría, o sea, perímetro, apotema. En trigonometría también vamos a ver catetos, eh, teorema de Pitágoras. También tenemos suma de ángulos, traslado de problemas y por último el traslado de problemas a la realidad, que como les mencionaba, si queremos medir un edificio sumamente alto por medio de la trigonometría, lo podemos hacer. Sin embargo, el alumno no entiende justamente cómo trasladar esos conocimientos que vio en el aula, cómo trasladarlos a su medio físico. Por último, tenemos con base a la propuesta de investigación. En esta propuesta de investigación se hicieron dos preguntas básicas. Una, ¿qué entiende por culturalización de las matemáticas? Y aquí los docentes fueron muy acertados al decir que esta culturalización de las matemáticas es llevar todo lo que se ve en el aula a su medio natural, a su medio ambiente, a cómo está el alumno eh, conviviendo con un auto, con una puerta, con su celular. ¿Cómo es que a través de un celular podemos ver la geometría? ¿Cómo a través de una pluma podemos entender que existen líneas rectas, que existen líneas curvas, que son hexágonos, que son octágonos? Podemos utilizar la geometría prácticamente en todos lados. Entonces, prácticamente la idea de culturalización de las matemáticas surge justamente como una herramienta para comprender el contexto sociocultural en el que vive el alumno. La segunda pregunta es, ¿sería importante conjugar el contexto histórico-cultural de México a la enseñanza de las matemáticas? Y la respuesta de los 6 docentes fue sí. ¿Por qué? Porque como podemos observar en pirámides prehispánicas, como podemos revisar en bordados, en cerámicas, en el diseño de toda una ciudad prehispánica, como puede ser Teotihuacán, como puede ser Tenochtitlan, como puede ser no sé, alguna ciudad maya en Chiapas, existe la matemática dentro de esos edificios. Podemos estudiar el traslado de ciudades, la creación de artesanías, cómo se realizaba el comercio, la creación de pirámides y la realización del arte. Entonces, si nosotros logramos conjuntar la parte de la geometría regular y entenderla no solamente como un elemento que es meramente geométrico, sino que está impregnado en toda nuestra cultura, vamos a poder lograr que el alumno entienda esa parte, o sea, que logre esa amalgama de, de conocimientos. Ya para concluir, y de acuerdo con lo que se realizó en el estudio de este contexto, en el estudio de este diagnóstico, eh, podemos concluir que existe una deficiencia en la formación docente y en la forma en la que se están transmitiendo los contenidos. Esto debido a la falta y utilización de recursos didácticos novedosos que logren, en primer lugar, la comprensión de conceptos básicos y posteriormente la implementación en su contexto cotidiano u observándolo en elementos culturales de México. De esta manera vamos a lograr un impacto en el alumno, que exista una, ¿cómo se dice? Un aprendizaje significativo. Es por ello que todo esto nos lleva a que el objetivo de nuestra investigación nos lleva a analizar la implementación
de elementos culturales prehispánicos, artesanales e históricos en la enseñanza de la geometría regular. Sin más por el momento, les voy a enseñar los anexos de esta investigación con el fin de darnos una idea más de lo que se realizó.